Vamos, 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 vamos. Ay, debes estar bromeando. Cariño, Sí, mi preciosa Rosa. ¿puedes venir un segundo? Estoy viendo el partido. ¿No puedes esperar? No si esperas que cocine esta noche. Es lo más absurdo que he visto en toda mi vida. ¿Qué? No eres tú, cariño. Es que estamos bailando en el área de puntuación. ¿Y cómo va? ¿Qué haces? El puntaje está justo allí. Toma esto. ¿Esta vez de qué se trata? Necesito que vayas a la tienda y me traigas algunas cosas. Sí, bien, iré durante los comerciales. De acuerdo. Lo único que necesito son huevos sin caja, una docena y 2 latas de frijoles refritos vegetarianos. Huevos sin caja y 2 latas de frijoles refritos vegetarianos. Cariño, Ya lo sé. Huevos y frijoles. bien. Huevos sin caja y 2 latas de frijoles. Eso es lo que dije. Ya lo sé. Bien, pero me trajiste moca la última vez que te pedí café, así que, por si acaso, está en la lista. Están en la lista. ¿Cómo me voy a equivocar? Mira esto y solo relájate. Estamos a punto de anotar. Energía positiva. Energía positiva. Es el horno. ¿Lo que estoy escuchando es un comercial? Sí. ¿Anotaron? No. Es mejor que te muevas, a menos que quieras la misma historia esta noche. Durante el mes de junio, el matrimonio es la fundación de nuestra sociedad. El arte del matrimonio fue creado por Family Life Amanda, para que las ¿has visto mis llaves? Te lo dije, debes ponerlas en el mismo lugar. Las encontré. Bien, apresúrate, ¿sí? Sí, de acuerdo. el arte del matrimonio en su iglesia. Hombres, ¿cuántas veces les ha pasado esto? ¿Sabes? Nuestros bebés duermen realmente bien. O esto. Oye, Tommy, asegúrate de que Tim se ponga la camisa azul, si no te... O incluso esto. Y para mi cumpleaños, el mes que viene, realmente me gustaría... ¿Tienes problemas para escuchar o retener la información que te da tu esposa? Puedes estar padeciendo de escucha selectiva del cónyuge o ESC. Con ESC, el aporte valioso es interceptado o codificado antes de que llegue al centro de aprendizaje crítico del cerebro del hombre. Casi cualquier cosa puede dispararlo, como los deportes, la comida, incluso los objetos brillantes con botones. Afortunadamente existe ayuda, y es Heritol. Este contiene una raíz con un nombre exótico. Ayuda a los hombres a enfocarse y escuchar los valiosos aportes femeninos, incluso de pistas sutiles. Estos son exactamente los aretes que quería. ¿Cómo lo supiste? Gracias, Heritol. Ahora puedo escucharlo todo. Heritol no ha sido examinado o aprobado por ningún organismo de control. Los efectos secundarios incluyen dolores de cabeza de leves a severos y combustión espontánea. Sea cauto cuando lo tome cerca de las suegras. Puede escuchar comentarios hirientes. Es un medicamento para mejorar. No lo tome cerca de los niños o de grupos de señoras mayores. Si su atención para escuchar dura más de 4 horas, consulte a su médico antes de que su esposa asuma que esto es algo normal en la relación. Hombres con esposas que están amamantando o embarazadas no deben tomar este producto. Heritol, la elección preferida o la solución para la escucha selectiva. Si no te puedes comunicar, esto genera el conflicto y empieza a agravarse. Los problemas se empiezan a amontonar. Te das cuenta. Estamos hablando de un pequeño error que cometiste.
pero realmente estamos hablando sobre un año de conflicto sin resolver. Cuando empiezas a meterte en la telaraña de la interacción, los hombres se sienten abrumados. Y nosotros nos cerramos emocionalmente. Entonces empezamos a cerrarnos como protección. Crecí con todos estos malos patrones de comunicación donde simplemente se gritan. Y cuando Heather y yo empezamos a salir, ella había crecido en un hogar donde se gritaban. Cuando recién empezaba a salir con ella, luchamos contra una enfermedad. Es conocida como autitis. Es la enfermedad de explotar mientras vamos los dos en el auto. Transitábamos por Pacific Coast Highway y empiezo a escuchar a Heather. Ella manejaba. Me hablaba vehementemente y su madre gruñéndome por la espalda. Y yo exploté. Y mi explosión fue literalmente soltarme el cinturón, desabrocharlo, abrir la puerta y luego salir rápidamente del auto. Creo que mucha gente preferiría saltar del auto antes que comunicarse. Queremos escapar. Lo de saltar del auto es una típica escena porque no sabía cómo lidiar con la realidad, no sabía cómo enfrentar la realidad y tenía que aprender cómo quedarme quieto y moverme a través de la presión. Y terminé dándome cuenta que si una pareja va realmente a aprender a experimentar la intimidad y la comunicación, tienen que estar dispuestos a escuchar cosas difíciles. Deben mantenerse tranquilos y pasar por aquellas sensaciones difíciles que la comunicación nos genera a menudo. Pero la salida está del otro lado cuando pasamos por este proceso. Conozco parejas a las cuales les abrimos sus cajas de herramientas de comunicación. Miro dentro de sus herramientas y digo, no podemos resolver este conflicto con estas herramientas. La primera tarea es, ve y consigue otras herramientas. Pero antes de meternos en los qué hacer, encuentra los por qué. Interesante, a veces mi esposa y yo tenemos desacuerdos. Descubrir por qué es importante para ella. La comunicación existe en 2 niveles, no en uno. Primero está el nivel de contenido. Esas son las palabras que hablo. En segundo lugar está el nivel relacional, que es la cantidad de simpatía, respeto y poder que existe entre 2 personas y que es expresado perfectamente por el apóstol Pablo cuando dice, di la verdad en amor. La verdad es el contenido, el amor es lo relacional. Y yo tengo que ser capaz de ir a mi esposa con ambas cosas en la cabeza todo el tiempo, no solo el contenido. Pero cuando se trata del conflicto, ¿acaso estoy hablando con una actitud de amor? Hay un video fascinante en YouTube sobre Joshua Bell, quien es reconocido por ser un virtuoso de primer orden del violín. El equipo del Washington Post realizó un experimento fascinante. Le pidieron a Joshua Bell que se pusiera una playera, jeans y le dieron una gorra. Lo llevaron a la estación del metro a la hora pico. Le pidieron que tocara 6 piezas clásicas y, por supuesto, tocó a la perfección. Lo filmaron. Dentro de esa hora pico, 1097 personas pasaron ante Joshua Bell, que tocaba con sentimiento y a la perfección. Solo un total de 11 se detuvieron a escucharlo. El resto estaba ocupado. Y en nuestro mundo, tan enfermamente acelerado, nuestras esposas dicen algo y nosotros estamos muy ocupados como para escuchar. Y yo diría, incluso cuando nos detenemos y escuchamos, no somos lo que nosotros llamamos conscientes. Mientras te escucho, pienso, vaya, tengo que responder esos mensajes de texto. Me pregunto qué está pasando aquí. O me pregunto, ¿no estoy presente en ese momento? Entonces recapacitamos. Incluso si no soy un buen oyente, tengo que empezar a entrenarme para estar al menos presente en el momento. Apagar el televisor, apagar el teléfono celular, apagar la computadora y decir al menos durante media hora voy a estar completamente presente con mi esposa. Hola, he vuelto.
¿Qué estás haciendo? El triturador nuevamente no funciona. ¿El triturador? Creí que ya lo había arreglado. También creí que lo habías arreglado. Lo revisaré más tarde. ¡Funciona! Deberías mantener la boca cerrada. Sí, algo así. Amanda, ¿a dónde vas? De regreso a la tienda. ¿Por qué? ¿A qué? Porque no me trajiste lo que te pedí. Los huevos. Sí, estaban a 50 centavos menos con el cupón. Ahorré como $2. ¿Usaste el cupón? No. Quería huevos sin caja. Dime por qué querías gastar $2 más en huevos sin caja. $2 que gastaste en un café. Gasto 15 centavos más por huevo porque tienen mejor sabor y son más sanos para ti y para los niños. ¡Huevos son huevos! No, no es así. Bueno, ¿sabes qué? Entendiste mal de todas maneras. No se llaman sin caja, son de granja. Tienes que explicar bien lo que quieres antes de mandar a alguien a buscar algo que no existe. No importaría cuando tienes una lista. No eres suficientemente responsable de llevarla, mucho menos de traer lo que está en ella. A propósito, es por eso que ni siquiera trajiste la clase de frijoles que te pedí. Mira, de acuerdo, ese fue un error honesto. No. Eso prueba lo poco que realmente te importa escucharme. Yo te escucho. No me escuchas ni siquiera cuando te digo que no lo estás haciendo. De acuerdo, está bien. Iré, devolveré las cosas y te traeré lo que tú quieres. Es que no se trata de las compras. Últimamente has estado haciendo mucho esto. Te digo algo, te das la vuelta y te olvidas. Tal vez tú simplemente prefieres ignorarme. Tengo que adivinar si realmente te importan las cosas que son importantes para mí. ¿Sabes qué? Estás haciendo las cosas más grandes de lo que realmente son. ¿Sabes qué? Hablaremos de esto después. Tengo que ir a devolver estas cosas. Ve a mirar el partido. No te preocupes por nada.
Las parejas lidian con la ira. Muchos responden instantáneamente, otros se llenan y les da vueltas en la cabeza, otros estallan, otros se reprimen. La ira niega el problema. Si me enfado contigo, te negaré, te mantendré a raya y no lidiaremos con el problema. Santiago hace una pregunta interesante y creo que es una pregunta que todos nos hacemos de tanto en tanto. Es una pregunta que se hace toda pareja casada. Y esta es, ¿qué causa diferencias entre nosotros? Y es muy interesante la forma en que Santiago contesta esa pregunta. Él no ubica nuestra ira, nuestra discrepancia en la otra persona. No la ubica en nuestro pasado, no lo hace en nuestra experiencia de sufrimiento o en la forma en que fuimos criados. Él la ubica en las pasiones que están en guerra en nosotros. Entonces, sucede esta transformación radical en cómo comprendemos la ira. Otro no me puede hacer enfadar. Soy yo el único que puede enojarme. Particular y específicamente existe el pecado en mí. Son esas pasiones que están trabajando en contra de Dios, que me hacen querer las cosas a mi manera. Creo que la mayoría de la ira en el matrimonio proviene exactamente de donde proviene la ira más pecaminosa en cualquier situación, y es de la idolatría del ego. ¿En qué parte del matrimonio empieza a fallar? Es cuando yo quiero el derecho para establecer las reglas por las cuales esta relación va a funcionar. Eso está en el fondo de toda dificultad matrimonial. Ya sea, no quiero tener que decir lo siento. O no quiero ser amable contigo. O algunas veces no me siento servicial. Eso es tomar la posición de Dios. Eso es escribir mi propia ley. Y después lo que quiero de ti es que tú sigas mis leyes. Estoy enojado, no porque hayas quebrantado la ley de Dios, es porque has quebrantado la mía. Piénsalo. Piensa en qué tan poco de nuestra ira no tiene nada que ver con el reino de Dios. Hay muchas etapas en la ira. Y para algunas personas la palabra ira los lleva a la imagen de una persona explotando, arrojando cosas, golpeando puertas, maldiciendo, gritando. También creo que hay un lado pasivo en la ira. Es como el asesino silencioso cuando dices, ok, te escucho. La ira no soluciona nada. Mata. Y una de las cosas que mata son las relaciones. Mata el matrimonio. Eran pocas las personas que conocían lo que pasaba en nuestra casa. Cuando discutíamos, yo sentía que no podía controlar la emoción que iba sintiendo dentro de mí. Yo presionaba botones y sabía cuáles botones presionar. Mi ira aumentaba fuera de control y se convertía en explosión. Pasaba de cordial a horrible en segundos. Creo que él sintió que las cosas estaban girando velozmente. Yo podía decir más que él. Yo podía tomar el control de la situación sin importar lo que había hecho, y lo culpaba. Estábamos discutiendo. La tomé muy fuerte y la arrojé sobre la cama. Yo lo justifiqué con que no había sido tan malo porque no la golpeé, ni le dejé moretones en su cuerpo, ni la golpeé en la espalda, como ella decía que había sido. En este punto yo tenía miedo porque estábamos casados. Teníamos un bebé y las cosas no mejoraban. Entonces, cuando él se fue durante una semana, tuve una aventura. Me detuve en la entrada y allí me encontré a Star con sus maletas hechas y nuestra hija de 2 años, Kylie. Y empezamos con el intercambio de ¿qué haces? Ella me contestó, me voy. Le dije, ¿por qué? Y ella me contestó, ¿en serio lo preguntas? Yo esperaba que mis padres me recibieran con los brazos abiertos. Y cuando llegué a su casa y les expliqué lo que pasaba, me dijeron, si vas a vivir aquí,
irás a terapia matrimonial. Empecé las sesiones de terapia despotricando sobre las cosas que Star hacía mal. Empecé a incluir allí la palabra de Dios y decía, ella no está haciendo esto, no me está respetando. La Biblia dice que yo merezco ser respetado, ¿correcto? Él hizo una pausa larga y empezó a leerme Filipenses. Jesús vino a esta tierra y se merecía todo. Merecía que la gente se arrodillara a sus pies. Merecía todas las riquezas del mundo. Y él tenía el derecho bíblico a todas esas cosas. Y aún así eligió la naturaleza de siervo y eligió renunciar a esos derechos de Dios Padre. Es por eso que si miro mi vida y la vida de Jesús, veo el gran vacío que hay entre las dos. Las luces se encendieron para mí. Entonces acepté a Jesús por el perdón de mis pecados pasados, para poder compartir la eternidad junto a Él por siempre. Pero me hacía falta el Evangelio de hoy. Me estaba perdiendo el Evangelio, su efecto y el impacto de hoy en mi vida. Y a partir de ahí, mi ira estaba en una perspectiva totalmente distinta. Él estaba cambiando. Y no me gustaba eso, porque todos sabían o sospechaban lo que yo estaba haciendo y él se convertía en el hombre ideal. Nadie supo los detalles de por qué me fui de casa. Peleábamos y yo presionaba los mismos botones, pero él no respondía de la forma que lo hacía antes. Y ahora debes entender, mi vida se transformó radicalmente. Recuerdo que me sentía muy atraída por el nuevo hombre, pero ahora la relación estaba muerta. Fui a terapia 2 o 3 sesiones. Y listo, de esa forma podía decir que lo intenté, pero que no funcionó. Iba a pedirle el divorcio. Le dije todo, que no había posibilidad de volver a estar juntos. Él solo me escuchó. Y después me miró a los ojos fijamente y me dijo, ¿crees que Jesucristo resucitó entre los muertos? Y le dije, sí, creo en eso. Y él me dijo, ¿crees que Dios puede tomar a un hombre y resucitarlo para salvarte? ¿Pero no crees que pueda sanar nuestro matrimonio? Entonces, recurrí a él así de poquito. Conlleva un 100% de dependencia de Cristo en el momento, en el ahora. Y parece como una confesión y un arrepentimiento constante. La luz que se había apagado se encendió y entendí que Dios lo hizo. Existe gente que padece de ira crónica. Hay gente para la cual es algo que les domina la vida y tiene larga duración. Me imagino esas dos cosas. Creo que hay algunas conductas aprendidas en eso. Me he sentado con parejas que son tan malos entre ellos. Literalmente yo tenía lágrimas en los ojos y me di cuenta que no estaban respondiendo emocionalmente, que llegaron a un punto donde ya era un hábito. Y cuando me siento con parejas así, siempre pienso, ¿cómo será ser criado en esa clase de ambiente? Donde ese nivel de maldad e ira y palabras abusivas, de golpear puertas e irse, donde esa clase de cosas son tan normales, que se transforman en norma para mí en términos de cómo actuamos y respondemos. Creo que lo otro es que hay mucha gente a la que le han ocurrido cosas horribles, que padecen la injusticia en el sentido más profundo de lo que el término significa, que nunca han tenido un contexto donde se pueda resolver y que existe mucha desolación e ira dentro de esa familia. Creo que a menudo la gente relaciona la ira con frases o descripciones que no son bíblicas. Hablan de sentirse mal o algo así. No se trata de que seamos inspectores de la palabra, donde decimos, no, tienes que usar la palabra exacta. Es ahí cuando creo que utilizamos terminología bíblica, y eso ayuda a profundizar el sentido de la convicción, que es un legítimo pecado. Y después desde allí, volviendo a Santiago, donde descubrimos que en Santiago la razón por la cual experimentamos conflictos y discrepancias es porque nuestras pasiones están en guerra. Pero
más importante que cualquiera de esas cosas es que pasamos de la conducta pecaminosa al Evangelio, de la conducta pecaminosa a la realidad de que Dios puede cambiarnos a través del Evangelio. Entonces estamos ayudando no solo a ahogar el pecado, sino que estamos ayudándolos a tener dominio propio. La semana pasada tuve un conflicto con Kim. Yo fui severo en la forma en que dije algo, hago esto de vez en cuando. Y ella bondadosamente me lo hizo ver. Era culpable. Tuve la oportunidad de arrepentirme. ¿Ves? Puedo tener esperanza en que habrá un cambio en mis inclinaciones a ser un tipo severo y en el momento en que digo cosas estúpidas. Porque hay un evangelio que nos da ese gran poder para cambiar. El ADN del pecado es el egoísmo. Y cuando todo se trata de mí, cuando se trata de lo que quiero, de lo que necesito, de mis sentimientos, yo tiendo a irritarme por las cosas más estúpidas y pequeñas. El amor cubre muchos pecados. Y entonces hay cosas, muchísimas cosas, que tienen que ser en verdad perdonadas. Algunas personas se ofenden con alguien que no le pone mantequilla a la tostada hasta los bordes. Hay cosas que no son conflictos que valgan la pena. Y existe la ofensa que dice mucho más de nosotros. Armamos un caso federal porque dejaron caer la toalla al piso. No puedo creer que me hagas esto a mí, que dejes caer la toalla al piso. No puedo creer que esté casada con alguien que hace eso. Mi papá dejaba caer cosas y me casé con uno que hace lo mismo. Es una toalla, es una toalla. El hecho es que nos ofendemos por un montón de cosas que no son importantes. No son una cuestión de carácter, no son cuestión de consecuencia. Son cuestiones que dicen más sobre, bueno, nuestra reacción que cualquier otra cosa del que hace la ofensa. Y hay gloria en decir, wow, eso realmente dice algo sobre mí. Debo dejarlo ir. Lo voy a agregar a la lista de cosas por las que no debo sentirme ofendido. Existen algunas cosas que con el tiempo tienen que ser confrontadas. Y esto es más importante porque tienes que tomar decisiones que tienen consecuencias. Niños, finanzas, presupuesto, diversión, relaciones, inversiones. Hay toda clase de estas cosas donde una pareja puede fácilmente encontrar muchos motivos para ofender. Y es aquí cuando realmente tienes que decir, bien, vamos a hablar de esto, tengo que hablarlo. Cuando empezamos a ver que se empieza a afectar y minar nuestra relación, creo que tenemos una advertencia, una responsabilidad para actuar en amor, para darles la oportunidad de hablar corrigiendo o amonestando a nuestra esposa o amigo. Existe la responsabilidad de cada uno de los esposos cuando hay una cuestión de error. Tenemos que asegurarnos que lo hacemos partiendo de las motivaciones correctas y con sinceridad. Asegurarnos que no haya una viga en nuestro ojo antes de hablar de la paja en el ojo ajeno. Tiene que haber un momento de oración. Y resulta muy difícil para la esposa confrontar a su esposo o para un esposo confrontarla con ira. Si esa persona ha estado orando, específicamente no orando, Dios, que yo tenga la razón en esto, sino orando y diciendo, Dios, estoy orando por ella. Estoy orando porque mi matrimonio salga airoso de esto, para que mi matrimonio se beneficie. Entonces es tiempo para orar y reorientar actitudes. Y decir, Dios, me permitirás contar con la evidencia del fruto del Espíritu. En esta confrontación no me dejes hacer nada por rivalidad o propia ambición. No dejes que intente justificarme y probarme a mí mismo que estoy en lo cierto, sino que por el contrario, un mismo ser, edificándose el uno al otro. A veces eso significa que existen vacíos entre cuando se ve el problema y cuando aparece la confrontación. Lo que pasa para mí es que cuando voy a Dios, Él, en su gracia, me da un entendimiento maravilloso. Porque el Espíritu ahora trabajará en mi corazón. Y entonces la confesión que yo voy a hacer será más profunda. Será menos afectada por tratar de culparse y tratar de inventar excusas. Ya que Dios me ablanda el corazón y me da entendimiento. Para poder reconciliarse, tiene que decirse la verdad. Tiene que haber honestidad. Sabes, decir la verdad en amor lo encontramos en el capítulo 4 de Efesios. Pero ¿cuál es el objetivo que va a plantearse en los aspectos en que Él es cabeza? ¿Se da en cómo yo hablo? ¿Hablo con palabras que edifican? ¿No está corrompido lo que sale de mi boca? ¿Es por eso que hablo? ¿Es
hablar con una visión de esa persona que se está edificando en la cabeza, que es Cristo. Y es cuando hablo, según lo amerite la ocasión. Todas estas cosas. Y aquí nuevamente estamos abarcando la mayor parte del capítulo 4 de Efesios. Estos son principios que encontramos ahí, en Efesios capítulo 4. Mis palabras tienen que estar llenas de amor y también de gracia. Deben ser apropiadas, que tengan como objetivo ayudar a edificar al otro. Tienen que ser dichas en el momento adecuado. Debo pensar en ellas porque cuando ocurre algo que se sale de mis manos, no es el momento más indicado para solucionar ese tema en el cual he estado pensando hace un tiempo. Creo que la clave está en tener el hábito de la comunicación abierta, tener el hábito de hablar de estas cosas y resolverlas, no dejar que empeoren. Creo que venimos como pecadores. Creo que venimos para hacer preguntas.
más que para hacer conclusiones. Venimos a ayudar, con la esperanza de ayudar a otro pecador a conectarse con el Salvador, y no simplemente para satisfacernos o para traer paz al matrimonio. La paz es importante, pero no es lo primordial. Lo primordial es conectar a otro pecador con el Salvador. Es el objetivo. ¿Qué presiona mis botones? Entonces le pregunto, ¿acaso tu mamá siempre ordenó tus cosas? Porque él me dice, oh, me olvidé, no pensé en eso. ¿Sientes que hay una falta de respeto? Él es... no es considerado algunas veces. ¿Eres tan holgazán? Tienes 2 manos y 2 pies. Levántate y prepara tú mismo un bocadillo. O hazme uno a mí, ¿por qué no? Muchas peleas terminan incentivando estas desconexiones emocionales. La última discusión que tuvimos fue sobre el anuncio del embarazo. Me di cuenta que era un problema hasta ahora. Además, aprendí que muchas de esas cosas no son problema hasta que se van juntando. Pero no siempre fue así. En una pelea todos creen tener razón. Yo digo, estemos listos para las 2, yo quiero salir a las 2. Y después a las 2:15. Y ella me pregunta si hablaba en serio. Él lo dice de una manera como si estuviera en el ejército o algo así dándome órdenes. Excusa, bla, 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 bla. Como que volvimos a cuestiones pasadas y luego dijimos, bien, no hablemos de este tema. Digo esto, tú dices aquello y así una y otra vez. La única vez que realmente siento algo de culpabilidad es cuando desde lo más profundo digo, bueno, quizá no tengo razón, tal vez estoy discutiendo para ganar. A veces la emoción le gana a la lógica. Él se sintió inferior o menos persona porque de alguna manera lo había insultado. ¡Y! Me encantaría que nos detengamos y luego rebobinemos y luego volvemos hacia atrás y borremos lo que acabo de decir. Es algo así. Todo se resume en egoísmo, en solo egoísmo. A veces las cosas que amas de una persona son las que terminas criticando. Durante una fracción de segundo lo sientes justificado, pero después sientes que realmente has herido a la persona que más amas y ese es el peor sentimiento en el mundo. Siento como que después de 3 años debemos ser mejores en esto de amarnos. En verdad lo siento. No podría arrepentirme más por las cosas que he hecho en el pasado. Sabes que te amo. No es la manera en que pensé manejarlo. Yo necesito que estés de mi lado. Soy un idiota. Nunca tuve la intención de lastimarte. Nunca. Es como que me dejé llevar. A tal punto que es un abuso de confianza. Discúlpame por no escucharte. Dije cosas y te ataqué. Nunca tuve la intención de hacerte sentir así. A veces ni siquiera vale la pena analizar las cosas. Lo siento mucho. Abrázame, abrázame. Si estás pidiendo perdón, pues pide perdón. No sigas discutiendo. Entra y di, me perdonarás por fallar en guiarte o en amarte o fallar en someterme a ti o lo que sea. En vez de entrar y decir, si he hecho algo que te ha ofendido, perdóname. Lo cual es otra manera de decir, supéralo. ¿Eres tan susceptible? No, a nadie le va a caer bien eso. Tengo que pedir que me perdonen. Decir las palabras, ¿me perdonarías? ¿Orarías por mí mientras crezco en gracia? Mientras Dios continúa moldeando mi carácter para ser cada vez menos esa persona que te haría daño. Ser cada vez menos la persona que te haría eso. No se trata de decir, no lo volveré a hacer o tal vez pueda que sí. Tal vez lo haga de nuevo. Y es por eso que existe esa advertencia. Porque no quiero prometer cosas que no pueda cumplir. Entonces, si fue pecaminoso, fue equivocado. Y aquí está porque sucedió. Y realmente quiero que me perdones. ¿Me perdonarías? ¿Orarías por mí? Porque no quiero ser ese tipo. Y solamente por la gracia de Dios que eso se transformará en mí. Hay momentos en los cuales José viene y me pide que lo perdone por algo que ha pasado. Y
Yo no estoy lista. Es como que quiero quedarme en eso por un tiempo. Es como que no estoy lista. Y le digo, ¿podemos hablar de eso más adelante? Ha habido momentos donde me ha dicho, ¿podemos hablar? Yo sé que él quiere hablar conmigo y le contesto, ahora no. A mí me pasa Dame 15 eso. minutos. Porque hay momentos en que yo sigo enfadada y tengo que trabajar en eso y creo que necesito hablar con el Señor. No creo que nosotros tengamos la opción cuando se trata del perdón como seguidores de Cristo. Realmente creo que la Biblia claramente dice que debemos ser expertos a la hora de perdonar. Y realmente no tenemos la opción de no perdonar. Una vez escuché que alguien decía que albergar la falta de perdón en nuestros corazones es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Porque hace algo devastador en nuestras propias vidas y en nuestros corazones. Siempre escuchamos los términos perdona y olvida. Eso no es verdad, no es así como funciona. No se nos ha dado la habilidad como para olvidar que hemos herido a otro. Y no creo que eso nos dé permiso para mencionarlo todo el tiempo. Pero si aún se encuentra ahí, significa que debe solucionarse. ¿No crees que una de las razones por las cuales la gente a veces no perdona es porque no creen ser capaces de perdonar? ¿O no Entonces, perdonan se porque quedan en eso. simplemente piensan que perdonar significa tengo que perdonar Sí, y olvidar? eso es cierto. Es una locura porque nunca llegarás a eso. Incluso Dios, cuando la Biblia dice que Él ya no recuerda nuestro pecado, ¿nosotros realmente creemos que Él se olvida? Digo, no es lo que eso significa, ¿correcto? Lo que significa es que Él ya no lo esgrime contra nosotros. Él no está loco, ni olvida. Así es. Entonces nosotros tampoco tenemos que olvidar. Creo que es apropiado esperar un cambio de conducta también. Eso es. Sí, puedo conceder el perdón. Correcto, pero debe haber un cambio. Sí, espero ver un cambio de conducta. Aprendí a través de los años con Jen que cuando concedo el perdón, que debo hacerlo de forma privada. Tengo que asegurarme, como hemos dicho todos, tienes que recurrir al Señor y decirle, voy a dejar de castigarla. En cambio, voy a elegir perdonarla, pero después tengo que llevarlo al siguiente paso y hacerlo público para ella y concederle la razón. Y desde allí tengo que hacerlo gentilmente, admitirlo. Perdonar a la gente. Yo he sido perdonado. ¿Cómo puedo rehusar perdonarla? Absolutamente. Y lo haces generosamente. Dices, sabes, lo importante aquí no es que tú estás y yo tengo razón o tú tienes razón o que alguien ganó una discusión, sino que tu relación es lo realmente importante. Pensaría que son dos personas que, como dijo Raymond, son expertos en el arte de perdonar. Eso es bueno. Ellos saben cómo perdonar y son desinteresados y no son gente egoísta. Y cuando Michelle y yo vivimos en ese modo de perdón y no somos nada egoístas, el matrimonio funciona bastante bien. Así es. Cada matrimonio tiene esos periodos oscuros donde solo hay oscuridad. Fue triste. Íbamos a permanecer casados porque no creíamos en el divorcio. Entonces íbamos a estar infelizmente casados por mucho tiempo. En el 10º aniversario de casados, toqué fondo, me deprimí. Y durante mi depresión hice cosas que lastimaron a Tony, lo hirieron mucho y afectaron al matrimonio. Pero decidimos que queríamos salvar nuestro matrimonio y, ¿sabes? Valía la pena salvarlo. Si ella resolvía los problemas que lastimaban al matrimonio, estaríamos bien. Le dije, haré mi parte, trabajaré en eso. Y lo hice por 1 año y medio. Y después de 1 año y medio, seguía siendo mi culpa. Todo tenía que ver con mi debilidad, con mi terquedad, mi egoísmo, y no pude superarlo. Entonces me desconecté emocionalmente de Tony, me cerré. Fui a un retiro espiritual. Allí me di cuenta. Realmente fue una gran experiencia poder decir: no hay nadie a quien puedas culpar. No puedes culpar a tu esposa, no puedes culpar a tu pasado, no puedes culpar a nadie. Tienes que hacerte responsable de ti mismo. Cuando entramos a nuestro cuarto, él inmediatamente se arrodilló y empezó a llorar casi inmediatamente. Él dijo, quiero compartir algo contigo. Benita, te perdono por las cosas dolorosas
que han ocurrido. Lamento que mi dolor se haya convertido en ira y en el proceso he abandonado mis responsabilidades de amarte, sustentarte y ayudarte a aprender cómo amarme. Por favor, ayúdame a cambiar para amarte incondicionalmente, para sustentarte y enseñarte delicadamente como lo requiere mi responsabilidad. Discúlpame si me llevó tanto tiempo darme cuenta de esto. Y luego me pidió que lo perdonara. Entonces sentí que la sanidad se dio inmediatamente para mí. El hecho de que él lo haya admitido, sentí que era incondicional. Supe que lo que había dicho era verdad. Y eso era lo que yo necesitaba escuchar, que él me amaba incondicionalmente. Y si él podía decirlo y sentirlo, después de todo lo que habíamos pasado, eso trajo sanidad para mí. Estaba lista. Creo que es una buena manera de decirlo. Estaba lista para seguir, para confiar en él y para confiar en mí, para abrirme, para avanzar, para empezar a reconectarme. Y tenía que ponerlo a prueba un par de veces para ver si los siguientes argumentos, cuando las cosas se pusieran tensas, igualmente iba a ser yo. Y no fue así, fue discutámoslo. Empezamos a ver surgir la confianza y ahora estamos disfrutando los mejores años de nuestro matrimonio. Ahora tenemos mucha libertad. Saber que eres aceptado por tu cónyuge y que no importa lo que pase, si podemos superar eso, sé que podemos superar cualquier cosa. No podría imaginarme la vida con otra persona. No podría. Los pecadores perdonados perdonan el pecado y es lo que debemos hacer. Y nos han perdonado esta deuda extraordinaria por el Maestro. Y somos responsables entonces de perdonar a otros también, así sean horribles pecados. Oye, ¿quieres que te ayude con el apio? Claro, pero no te vayas a cortar. Sabes, yo quiero hablar contigo, pero me sentiría un poco mejor si bajaras el cuchillo. Escucha, he estado pensando sobre lo que estuvimos hablando antes. Tienes razón. No te he estado escuchando como debe ser. Yo siento que he pasado mucho tiempo en mi trabajo y me distraigo con facilidad. Eso no es una excusa. Estoy avergonzado por cómo he venido tratándote. Y lo siento mucho. Yo quiero hacer mejor las cosas. ¿Me puedes perdonar? Claro que te perdono. Te perdono y quiero que sepas que confío en ti. Sabes, eres un poco más responsable de lo que tú crees. Quizá no debía haber hecho tanto problema con lo de las compras. No, tenías razón. No te he estado prestando la atención suficiente. Tú sabes, cuando estoy aquí contigo, yo tengo que estar presente. Gracias por escucharme. Y gracias por ayudarme con la cena. Es un placer.
Tal vez más tarde podemos cocinar algo más, cariño. Espera. ¿Por qué más tarde? Sabes que no hay mejor momento que el presente.